Abran sus Biblias a capítulo 3 de Colosenses y vamos a pensar en el evento de la resurrección, pero también en lo que Jesús ha hecho en nosotros al haber nacido de nuevo. Entonces vamos a tratar de encontrar los equiparamientos que el apóstol Pablo hace de la resurrección con el nuevo nacimiento. Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Repitamos el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Este pasaje nos pone a nosotros, nos da luz y nos enseña que Jesús primero, cuando la resurrección es el evento clave, es uno de los eventos claves, porque la vida de Jesús, o sea, el acto redentor tiene tres momentos, ¿verdad? O cuatro si queremos en la revelación. Tiene el momento cuando fue anunciado que el Mesías vendría al mundo y vendría para redimirnos. Por eso Pablo en Romanos 1:4 en adelante dice que conforme a los profetas, el Evangelio es respuesta a lo que Dios había anunciado en el movimiento profético. Pero el segundo evento importante en la vida de Jesús, en el evento de la redención, es la vida de Jesús. O sea, lo que Él hizo, hermanos, cómo vivió en la tierra, porque la Biblia dice que a través de su vida se demostró que Él fue perfecto. Y Él es el sacrificio perfecto. Y por cierto, entonces la muerte es el tercer evento clave en todo el acto de la redención, porque en la muerte de Cristo se ofreció el Cordero sin mancha y sin contaminación, dice 1 Pedro. Fuimos rescatados no por cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero el evento que cierra el momento que se conoce pues también como la humillación de Cristo es la resurrección. Porque la resurrección es donde Él se levanta de la tumba, retoma sus privilegios, sus atributos antes de la encarnación. Recuerden que Él se humilló a sí mismo y se hizo como nosotros. Pero la resurrección culmina ese proceso de humillación y lo sienta de nuevo a la diestra del trono de Dios, donde Él está reinando para siempre, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces, tenemos que pensar en los cuatro eventos que van, en los cuatro eventos como un solo acto a favor de nosotros. La humillación de Cristo comenzó desde el momento de la encarnación, pero termina con su exaltación a la diestra del trono de Dios. Bueno, entonces por eso es de que el Nuevo Testamento, y Pablo es el que más escribe acerca de la resurrección, así que hay que leer las epístolas de Pablo y ahí vamos a ir encontrando como distintos aspectos y verdades que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe? Todavía estáis en vuestros pecados y somos las personas más dignas de lástima, dice 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, hermanos, entonces nuestra fe está puesta en otro ser humano. Es que lo que demostró que la vida y la muerte de Jesús es efectiva es que Él resucitó de la tumba. Ya, esa es la parte central que tenemos que nosotros reconocer. Bueno, y entonces Pablo, el apóstol Pablo, la cosa me está
y se me pegó. Mira esa, aquí está. Perdón, hermanos. Entonces el apóstol Pablo equipara el acto de la resurrección con el nuevo nacimiento, y es lo que nos está poniendo acá. Bueno, seguramente ustedes han oído los genes, ¿verdad? Los genes, obviamente en el genoma humano está la célula, que es la que en el ADN de la célula están los genes a través de los cuales nosotros comunicamos a las generaciones siguientes nuestras características. Y ahí va todo, pues va en los genes, va todo lo bueno que usted tiene, digamos, físicamente, la forma de su cara, su cuerpo, su pelo, todo. Pero también están los genes que pueden estar afectados en un momento por alguna enfermedad. Entonces, por eso es que a uno le dicen, bueno, si su familiar, su padre o su abuela padeció cáncer, es bueno que usted mantenga el cuidado de ese tema en su vida, ¿verdad? Porque los genes están ahí. Puede ser que nunca se desarrollen, pero ahí están. Pero también los genes tienen que ver con la parte de la herencia, ¿no? De las cosas que nosotros heredamos. Seguramente en sus hijos. ¿A quién se parecen sus hijos? Dice, ¿verdad? Las hijas a veces se parecen mucho a los padres y los hijos se parecen a la mamá o viceversa, pero hay unos parecidos en la voz, en la forma de comunicarnos, en la forma de expresarnos y también en la forma de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros nos reímos mucho con Sharon porque cuando ella nació tenía el pelo pero liso hacia acá, ¿verdad? Porque tiene el pelo mío. Ella sacó el pelo fino que yo tengo. Digo, fino en el sentido que es como elote, pelo de elote. Si ustedes me hubieran bañado, digamos recién bañado, no van a creer mucho quién soy yo, porque así se... Entonces, bueno, así es. Y a usted, por ejemplo, a usted le han dicho, ¿a quién se parece usted? Se parece más a su papá, a su mamá. Seguramente hemos encontrado esas características. A mí me dicen mucho que me parezco más a la familia de mi mamá. Por el lado de mi mamá, la familia tiene, digamos, las características que tengo. Armando se parece más a la familia de mi papá. Tiene rasgos de mi mamá, pero obviamente tiene más parecidos a los de mi papá. Entonces, por eso él parece un poco así como árabe, guerrero, peleonero y gruñón, ¿verdad? Yo soy el amable, entonces. Bueno, hablando de la herencia, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, está hablando que nosotros hemos nacido de nuevo, pero este nuevo nacimiento ya no es el gen del papá, porque ya no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. No nacieron bajo la voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Y entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Ya, porque Pablo parte de que somos una nueva creación. Entonces, la resurrección de Jesús es el equiparamiento a lo que ha pasado entre el nuevo nacimiento y la resurrección. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? Cuando Jesús resucitó, sus discípulos no lo reconocieron inmediatamente. Uno se pregunta, pero mire, mi papá tiene 35 años de fallecido, si apareciera ahí, yo lo reconozco. Yo lo reconocería de inmediato, ¿no? Uno no pierde esa afición, ¿no? Esa imagen que tiene de quién era su papá cuando se fue con el Señor. Bueno, pero los discípulos 3 días después no reconocían a Jesús. Entonces encontramos, esas preguntas son las que yo me he hecho en el tema de la resurrección, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos, a veces pensamos, y nos vamos a reconocer allá en el cielo. Nosotros decimos, sí nos vamos a reconocer y vamos a ir con nuestros parientes y hermanos. Pero si pasa lo que pasó con los discípulos y Jesús, no sé si nos vamos a reconocer.
Porque las características, no sé si es que el cuerpo de Jesús tenía otras características o estos discípulos eran de verdad puras latas que no guardaron una imagen del Señor. Pero el punto es que no lo reconocieron. Pero Jesús tenía otras características. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús tenía esa característica que atravesaba las paredes, porque Él ya tenía un cuerpo glorificado. Por cierto, Jesús conserva el cuerpo. Esa es una de las cosas que se ha dicho, se ha explicado, que Jesús conserva su cuerpo tal y como Él era físicamente. Esa es la identificación eterna que el Señor tiene con nosotros, que Él tomó forma de hombre. Y lo que hizo Dios fue glorificar su cuerpo, y por supuesto Él es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios está encarnado en un cuerpo glorificado. Bueno, entonces cuando Pablo habla de la resurrección, tenemos que ir a esos momentos cuando los discípulos, por ejemplo, no podían reconocer apropiadamente quién era físicamente Jesús, y Jesús se les aparecía, pero Jesús también comía, comió con ellos, lo reconocieron. Al final ellos llegaron a entender quién era el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo somos nosotros habiendo conocido a Jesús? Y entonces el apóstol Pablo es el que nos dice, sí es condicional. El sí acá es condicional. Si habéis resucitado con Cristo, hablando del nuevo nacimiento, si hemos conocido a Jesús de nuevo, una de las cosas que tenemos que aprender es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del trono de Dios. La resurrección de Jesús es el evento que sella el evento de la redención, pero es el evento que nos permite entender lo que ha sucedido en nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesús. La fe en Jesús nos une a la victoria de Jesús. La fe en Jesús nos dona a nosotros la vida que el Señor tuvo de obediencia y también la muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la resurrección. Ahora, si esto no ha pasado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero lo que está tratando de decir el Señor es que cuando usted creyó en Jesús, una de las cosas que nosotros en términos legales se conoce es la imputación, ¿verdad? Y también se utiliza para explicar sobre la obra de Jesús, la imputación de la justicia de Dios. ¿Verdad? Se usa los abogados pueden imputarle culpa o pueden imputarle también libertad, ¿no? Entonces cuando Jesús vive, hermanos, Él obedeció desde el primer día hasta el final la obediencia, la ley de Dios, y nunca pecó. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, en nuestra cuenta, hermanos, delante de Dios, nos es anotado como que nosotros obedecimos toda la ley de Dios. Por eso es que somos perdonados en Cristo. Eso es lo que se conoce como la imputación de la justicia, es que toda la justicia de Dios nos es imputada a nosotros delante del Señor. Y de manera que ya usted no necesita guardar los mandamientos, los preceptos de la ley como un requisito para la salvación. Nosotros decimos que la salvación, la obediencia a la ley es necesaria, pero es el resultado de haber recibido la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque en Jesús hemos nacido de nuevo. Entonces, la victoria de Cristo, todo lo que Jesús representó sobre Satanás, las tinieblas, el pecado, la muerte, nos es imputado a nosotros en el momento de creer en Jesús. Y por esa razón ya no estamos nosotros en condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida y tenemos la vida eterna. Ahora, esto es la parte que hay que comprender, digamos, en la posición, la acción posicional en la que Jesús nos coloca a nosotros en el término de justificados por la fe. Ya no tenemos que guardar la ley para que Dios nos perdone. Dios nos ha perdonado y tenemos que guardar la ley porque nosotros queremos obedecerle y queremos caminar con Él. Cuando creemos en Jesús, la obra de Jesús se aplica en nosotros de tal manera
como que Dios nos ve a través de Cristo. Esa es la parte linda, ¿no? Que Dios ya no nos ve a través de nuestras fallas, nuestros pecados, sino nos ve a través de Jesús. Lo que estoy tratando de decir es algo que Pablo explica una y otra vez en Romanos capítulo 6. Y no sabéis, versículo 3 dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces Pablo está hablando acá de lo que ha pasado cuando creyó. O sea que cuando yo creí en Jesús, yo morí. Yo fui sepultado juntamente con Él. Y la resurrección de Cristo, en el momento de creer, yo soy levantado de nuevo, en una vida nueva, en una nueva creación. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces la idea es que la obra de Cristo es tan preciosa para nosotros, que nos sepultó juntamente con Él y nos levantó. Claro, aquí está hablando del bautismo del Espíritu o el bautismo del sufrimiento, de la muerte. No está hablando aquí del bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza eso: muero y resucito. Pero aquí está hablando de la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando creemos en Jesús, es como si nosotros hubiésemos vivido toda su vida, si hubiéramos muerto con Él y si hubiéramos resucitado con Él, es lo que dice el apóstol Pablo. No sé si me logro explicar, hermanos, pero así lo entiendo yo. Entonces usted ya no tiene que estar tratando de hacer el bien para complacer a Dios. Haga el bien porque usted es criatura nueva, es creación nueva de Dios. Y usted quiere reflejar el carácter de Cristo. Y entonces cuando Pablo les dice, si han resucitado con Cristo, porque cuando uno muere, resucita, es la idea. Uno muere a sí mismo y resucita a una nueva vida. Por eso él está utilizando la obra de la resurrección como esa manera en que nosotros tenemos que vivir. Si muriéramos entonces, si morimos, hemos resucitado. Su victoria nos es dada por nosotros. Y por eso es que la Biblia dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ya no depende de usted, depende de Cristo, es la idea. Entonces nosotros en Cristo hemos sido perdonados, hermanos. Hemos sido renovados y por eso es que entonces ahora sí podemos hacer lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Porque otra vez pone que la resurrección, ese es otro evento que decimos, la resurrección inauguró el reino de Dios en la tierra. O sea, por eso es que entramos al reino en la tierra, hermanos. Ya estamos en el reino de Dios. Inauguró el reino de Dios y en el reino de Dios, Dios está reinando. En el reino de Dios no puede intervenir Satanás. En el reino de Dios usted no es víctima del diablo, ni del pecado, ni del sufrimiento. Usted está en las manos de Dios porque está en su reino. Él reina, dice la Biblia. Está reinando a la diestra del trono de Dios. Y ahí, ¿quién nos separará de su mano? Entonces la resurrección, al creer en Jesús, entramos al reino donde Satanás no puede hacer nada, hermanos. Esa es la verdad. Está el reino de Dios para él está cerrado. Él puede actuar en el reino de las tinieblas, pero nosotros estamos ya en el reino de Dios, en las manos de Dios. Fuimos hechos nuevas criaturas y entonces Dios nos ha dado su espíritu. Romanos 8:9 dice,
sino según los que andamos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Entonces la resurrección no es una cuestión, hermanos, no es una verdad que yo acepto mentalmente. Es una obra de renovación dentro de mí y que pone en mí la presencia de Dios, su Espíritu. Esa es la razón, la otra parte que la resurrección hace. Nuestra vida ya no responde a lo que yo quiero, sino a la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús oró, nos enseñó a orar, recuerden lo que Él dijo, y oren diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, cuando Pablo dice, buscar las cosas de arriba, es de que ahora nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios y permitir que la voluntad de Dios guíe nuestras acciones en la tierra. Nuestras decisiones, nuestra dependencia en el Señor tiene que estar concentrada en el Señor. Resucitar con Cristo también nos dio a nosotros, nos constituyó en su templo del Espíritu de Dios, en donde nosotros ahora podemos hacer su voluntad. Y por eso es que Pablo usa los verbos, buscad las cosas de arriba. Es decir, hermanos, que debe haber una decisión nueva dentro de nosotros, de buscar. La idea de buscar es inquirir, preguntar, examinar, tratar de discernir, es la idea. Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios en todas las cosas de la vida. Pero también dice la Biblia que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. La voluntad de Dios tiene que ser como el punto que dirige nuestras acciones hoy. Poner la mira, ¿verdad? Tiene la idea de apuntar con arco o con rifle poner la mira donde usted quiere dirigirse. Ahora, ¿por qué razón vivimos entonces nosotros como si estuviésemos en las tinieblas? ¿Verdad? Pablo dice en Romanos capítulo 8, al leer todo el capítulo 8, es los que andan en la carne. Porque entonces siempre el diablo lo que va a hacer es provocarnos para que nosotros hagamos las cosas conforme nosotros creemos y alejados de la voluntad de Dios. Hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Otra palabra, escondida en Cristo. Esta es la imagen que el apóstol Pablo utiliza, ¿verdad? Para explicarnos que Dios siempre nos ve a través de su Hijo. Cuando Jesús, dice la Biblia, que Jesús fue bautizado en la tierra y Él fue confirmado como el Hijo. ¿Recuerdan las palabras del Señor que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco? Ya. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nuestra identidad cambia en el sentido de que delante de Dios nos ve a través de Cristo. Eso es, bueno, hermanos, así es. Usted puede parecerse a su papá, a su mamá, pero en realidad, cuando Dios el Padre nos ve como parecidos a Jesús. Y todas las expresiones que el Padre tuvo para Jesús fue, este es mi Hijo amado, a Él oído, en Él tengo complacencia. Las veces que el Padre habló de Jesús, habló diciendo, me complazco en Él, Él es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Esa es la idea de lo que ha pasado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo también está hablando aquí, hermanos, en donde hemos renunciado a hacer nuestra voluntad. ¿Qué quiere uno, hermanos? Pues si la pregunta es si lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Y esta es la búsqueda que tenemos que hacer, de ir equiparando nuestras acciones con lo que Dios quiere. Hay cosas que Dios quiere que usted quiere, y hay cosas que usted quiere que Dios no quiere. Y hay cosas que Dios quiere y usted ha resistido a hacerlas.
Entonces nuestro trabajo, nuestro caminar con el Señor, el poder del Espíritu de Dios es que Él va a trabajar para que nuestra vida se asemeje y pueda tomar la forma de la imagen de Cristo en nosotros. Y este es el trabajo que tenemos, que la dependencia en el Señor tiene que ser ir caminando con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablando de que Pablo dice, ya mi decisión no es lo que determina lo que yo hago, sino yo estoy aquí para hacer lo que quiere Cristo de mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ahora usted puede imaginar el cuadro que tenemos aquí. Nuestra vida escondida en Cristo. Ahora póngase a pensar. Vea la imagen de la iglesia. El asunto es que la iglesia puede estarse resistiendo a manifestar lo que es. ¿Por qué? Porque está como engañada a hacer lo que yo quiero. Pero eso es lo que encontramos en la vida de muchos creyentes, que ellos se han engañado. El diablo les ha presentado una imagen, dice, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¡Pum! Caen de rodillas. ¿Por qué? Porque ellos no están buscando la voluntad de Dios, sino están buscando su voluntad. Y entonces lo que Pablo dice aquí, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Poner la mira en las cosas poner la mira en las cosas de arriba. Otra vez está hablando del trono de Dios, donde está Cristo. Yo entonces aquí le hago la pregunta: ¿ha resucitado usted con Jesús? ¿Sí? No tenga pena en decir, hermanos. ¿Ha resucitado usted con Cristo al nacer de nuevo? Amén. Sí, decimos, muy bien. Sí, hermanos, tenemos que afirmarlo y tenemos que decirlo y creerlo y decirle a nuestra cabeza, sí, ha ocurrido. Muy bien. ¿Está usted buscando las cosas de arriba en su vida? Pero esa es otra pregunta que tiene que ver. ¿Está usted buscando las cosas de arriba? ¿Está dejando que Dios haga su voluntad en usted como se hace en el cielo? ¿Está haciendo lo que Dios dice que hay que hacer aquí en la tierra? ¿Vive su vida guiada por esa voluntad perfecta en el cielo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros decimos, ay, pues yo no sé mucho de ahí. Entonces estamos como en arena movediza. Entonces la idea, hermanos, es nuestra decisión debe ser buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, porque ahí está lo perfecto, ahí está lo inquebrantable, ahí está lo que no terminará jamás. Entonces nuestra vida tiene que estar guiada por eso. Estamos en el reino de Dios. Y la siguiente cosa es poner nuestra mente y nuestro enfoque y nuestra dirección es Jesús, hermanos, sentado a la diestra. Guiamos nuestra vida. Aquí nos ven caminar, pero nosotros caminamos en esa dirección. Todo lo que hacemos lo enfocamos porque nuestro deseo es Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, Pablo dice otra cosa. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que pasa, hermanos, es que el diablo nos engaña a nosotros, haciéndonos creer que Él puede darnos lo que Dios ya nos dio. Es que lo que pasa es que el diablo nos hace pensar que no lo tenemos todavía. Pero nosotros en Cristo tenemos que entender que ya lo tenemos, hermanos. Nosotros no estamos aquí obedeciendo para ganar el cielo. Ya Dios nos ha dado la vida eterna. Entonces el diablo así es como trabaja. Mira, cuando fue con Jesús. Hermanos, ¿quién es Jesús? El león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis capítulo 4. ¿Quién puede abrirle el sello? Dijo. Hay uno, el león de la tribu de Judá. Él puede abrir los sellos. Y me volví, dice, y entonces vi a un león. Pero cuando yo me mostré,
estaba como un cordero inmolado. Él, dice, abrirá los sellos y ¡pum! Comienza a abrir los sellos de la historia de Apocalipsis capítulo 4. Él, ¿verdad? Él es el rey, hermanos. Pero ¿sabe cuando Satanás vino y lo tentó en Marcos? Usted puede leerlo en Mateo capítulo 4 y sus paralelos. Él le dijo, mira, para que crean en vos, subite a la parte más alta y te tirás, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Mira, le dijo, yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares. Y fíjese que, vea lo que el diablo le estaba tratando de decir a Jesús. No tenés nada, le dijo. No sos nada. Pero yo te lo voy a dar todo. Pero era todo lo contrario, hermanos. Satanás no tiene nada para darle, porque no le pertenece a él nada. Él es mentiroso, ladrón y padre de mentira. Pero cuando se presenta a su vida, él siempre le quiere decir, yo te lo voy a dar. Y esta es la habilidad que tiene que tener el creyente cuando está puesto con sus ojos arriba, porque él sabe quién es el rey, quién es el que tiene todo. Y cuando él dice, mi vida está descansando en las manos del que lo posee todo. Y Satanás lo encuentra, y por eso Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Entonces, la mentira más grande que el diablo hace es engañarlo a usted. Y entonces nos engaña en todo, hermano. Nos engaña ¿en qué nos engaña más a nosotros? En las cosas de la vida, en los afanes de este siglo, dice Primera de Juan. En el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están ¿cuáles son? Los afanes pasan y perecen. Pero con eso lo quiere a uno engañar. Y el problema es que uno se lo cree. Entonces usted comienza a tratar de vivir para usted. Y eso es lo que Pablo dice, ya no vivo yo. Es decir, usted ya no tiene que vivir pensando en lo que usted quiere, sino en lo que Dios quiere. Y toda su vida debe de manejarse así. Toda su vida, hermanos. Toda su vida. Las cosas de la familia, las cosas del dinero, las cosas de la empresa, las cosas de los hijos, el ministerio en la iglesia, la salvación del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere? En eso me comprometo yo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si es que hemos resucitado con Cristo, entonces buscamos las cosas de arriba. Y la cuarta cosa que Pablo declara aquí es que Pablo utiliza el tema de la resurrección como el equiparamiento de lo que ha sucedido en la vida del creyente y lo que va a suceder en la culminación de todas las cosas. Porque dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, aquí está hablando de la parusía. La manifestación aquí no es una manifestación del poder de Dios en su vida, solo así, aunque sí tiene que ver eso, ¿no? Pero aquí está hablando de la manifestación de la segunda venida, el momento cuando nuestro Señor va a aparecer. Dice, cuando Cristo vuestra vida, qué lindas esas expresiones, ¿verdad? Tan fuertes, porque nos cuesta a veces entender. Cristo es nuestra vida, hermanos. Cristo es la razón por la que estamos aquí en el mundo. Cristo es la razón de mi existencia. Cristo es la razón por la que yo soy bueno. Cristo es la razón por la que yo quiero vivir una vida que le agrada a Dios, que ayuda a los demás, que se interesa en la gente, que ayuda a las personas, que quiere la salvación de todas las naciones. Cristo es nuestra vida. Él es el que nos motiva a hacer eso, es la idea. Él es el que nos da a nosotros toda la fortaleza. Está hablando el apóstol Pablo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces aquí está Pablo hablando de la parusía, ese evento que estamos esperando, la segunda venida. Y estamos listos porque estamos con Cristo, hermanos.
Esa idea que tenemos nosotros muy fuerte, hermanos, que porque nos equivocamos pensamos que Dios nos descalificó. Qué bueno que así fuera. No es así, hermanos. Bueno, no es bueno que seamos así. Voy a corregir. Vea la vida, las historias bíblicas, las historias bíblicas nos muestran el carácter de Dios para actuar. Agarre cualquier personaje en la Biblia, ¿verdad? Pero agarremos a Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, chuplum se lo tragó. ¿Por qué? No le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás, ¿cómo se? Ahí dentro del pez muy incómodo se sintió, dice. Y entonces Dios mandó al pez que fuera a vomitar. Entonces salió Jonás listo para predicar. Bueno, ahí tenemos a Jonás. Si de Jonás se hubiera tratado, hermanos, no hubiéramos dado ni 5 pesos por Jonás, ¿no? Jonás no valía la pena, hermanos, aparentemente, pero Dios no pensaba así, fíjense. No pensó así. Dijo, Él va a hacer lo que yo quiero. Y entonces lo comenzó a presionar y lo puso súper incómodo, casi lo mata, hasta que reacciona. Clama al Señor, el Señor lo perdona y lo vuelve a poner en el mismo lugar. Le dice, ve a Nínive a predicar. Y ahí sigue Jonás. Jonás se puso bravo que el Señor no los perdonó, todas esas cosas, ¿no? Bueno, Dios trabaja así con nosotros. Si usted se equivoca, el Señor lo va a agarrar. Y si usted necesita que entrara a la panza de un pez, lo mete, ¿verdad? Ay, pues hermanos, mejor que nos meta al pez y no que nos tire al mar de un solo, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando de decir, hermanos, es Dios siempre va a trabajar con nosotros en nuestros errores, en nuestras debilidades y las va a transformar. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con nosotros en presentarnos delante de Dios como mujeres y hombres perfectos, dice su palabra. Ahora, hermanos, si después de que Jonás salió del pez, el tipo hubiera agarrado otro barco huyendo, quizá todavía el Señor le hubiera mandado 2 peces, ¿verdad? Y lo hubiera metido más profundo. Pero si insiste Jonás, al final Dios hace lo que le dijo a Israel. ¿Qué hará el Señor con aquellos siervos a quienes les dio su tierra y les dijo, lábrenla, yo voy a traer? ¿Qué hará? Les quitará la tierra y se la dará a los siervos que puedan usar la tierra que Él les ha dado para que produzcan los frutos que Él espera. Sí, o sea, si usted resiste y usted decide enfrentarse al Creador, usted va a terminar, porque sobre esta piedra quien ella caiga lo despedaza y quien tropiece en ella lo desmenuza. La idea es, usted no le va a ganar a Dios. Entonces, cuando Pablo está pensando en la venida del Señor, está pensando en Cristo, hermanos. No está pensando en lo bueno que era Él, sino Él creía en lo que Jesús era, y Jesús había demostrado su poder de vivir una vida transformada, de morir por nosotros y de resucitar. Entonces, para Él no había nada imposible. Por eso Él dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, ¿ya? Y esto pues será el encuentro final, ¿verdad? De estar con el Señor. Bueno, entonces, hermanos, esta mañana estamos pensando en la resurrección. Es un evento que no podemos explicar. No hubo testigos de la resurrección. Solo hubo testigos del resucitado. No hubo testigos. Nadie puede decir cómo fue la resurrección.
Cuando llegaron las mujeres, fueron las primeras mujeres hermanas, las que anunciaron que Cristo había resucitado por primera vez, fueron las mujeres. Y siguen siendo ellas las campeonas en la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios, porque responden mejor a lo que Dios espera. Bueno, fueron las mujeres, llegaron, se encontraron con la tumba vacía. Ya ellos encontraron a Jesús resucitado. Bueno, nadie puede testificar cómo fue la resurrección. Lo que explica la resurrección es su vida, el cambio y la transformación que Cristo operó en su vida. Es la que ilustra lo que Dios hace, lo que hizo en la resurrección. Le dio cuerpo nuevo a Jesús, lo transformó. De la misma manera, el Señor nos da vuelta y nos hace personas nuevas. El nuevo nacimiento es la condición para poder entrar al reino de Dios. Os digo, si no nacieres de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hermanos, no se trata de cuán religioso soy yo, ¿verdad? Es interesante ver, por ejemplo, toda la explosión de fervor que surge en los pueblos, en las naciones cristianas, incluyendo a Guatemala, ¿verdad? En el tema de la Semana Santa, cargando, y uno dice, ¿qué hay dentro del corazón de estas personas? Bueno, hermanos, está esa necesidad profunda que el ser humano tiene de una relación con Dios, pero que no la ha encontrado y la trata de ganar. No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en eso nosotros tenemos que seguir insistiendo. La segunda cosa importante es que la resurrección es la que ilustra lo que sucede en nuestra vida. Por eso Pablo dice, hemos sido resucitados con Cristo, para que así como Cristo tenía vida nueva, nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nacimos de nuevo, al creer en Jesús, nuestra naturaleza fue cambiada. ¿Cómo? Yo no sé, hermanos. No sé cómo explicarle eso. No puedo explicarle cómo fue la resurrección, pero era real que ahí estaba el Cristo resucitado. ¿Quién podía negar eso? ¿Y quién lo va a negar? Bueno, la gente sigue diciendo que fue un invento. Que nos presenten las cenizas de Jesús, pues. Ya que se jactan de que, como la ciencia dice, todo lo que tiene. Que nos presenten las cenizas para que nosotros digamos, no resucitó. Nadie, hermanos, puede negar ese acto. De la misma manera, el cambio en su vida es un cambio que Dios ha operado. Y que usted lo testifica en sus decisiones, en sus acciones diarias, viviendo con un enfoque nuevo en su vida. La tercera cosa que nos plantea la resurrección es esa vida que tenemos que vivir, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. De manera que la voluntad de Cristo se haga en mí. Eso es importante, hermano. Su trabajo, su familia, la misión de la iglesia, que la iglesia tiene, ¿no? Vivir poniendo la mira en las cosas de arriba. Porque todo esto pasa con todas sus glorias, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, me encantó pensar en esta idea de la resurrección, porque también me devuelve a mí la responsabilidad que yo tengo de permanecer en Cristo, de creer lo que Jesús dice. Creer lo que Jesús dice. Agárrese de Jesús, hermano. Su vida está escondida en Él. Me encanta eso, porque delante de Dios. Y cuando el diablo lo ve, ¿qué creen que ve? Pues ve a Cristo, hermano. Ve a Cristo.
Si el diablo sabe que no puede vencerlo porque usted está en Cristo, ¿no? Pero el diablo es tan astuto que intenta vencer, nos provoca, nos tienta, nos busca al lado, ¿ya? Porque la idea es que yo tengo que equiparar mis pensamientos con la voluntad de Dios. Y cuando yo hago eso, entonces es cuando soy invencible. Ni la muerte ni la vida. Pero, hermanos, es donde nosotros vamos a ser perfeccionados de acuerdo a la voluntad de Dios. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, porque la resurrección de Cristo nos une con Él y nos hace que el Cristo presente esté presente y vivo, actuando entre nosotros, caminando con nosotros, al lado nuestro, supliendo lo que hace falta, hablando con nosotros como habló con aquellos que iban en el camino de Emaús, que no le atinaron, que se les unió el Señor. Pero Él no se quedó hasta que ellos entendieron. Él se separó de ellos hasta que entendieron que el que los acompañaba era el Cristo resucitado. Amén. Bendito Dios, ¿no? ¿Por qué no le damos gracias a Dios y dígale al Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz por mí, por la resurrección de Jesús? Queremos agradecerte, adorarte, Padre amado, Padre celestial, y levantar el nombre de Jesús en alto en nuestras vidas, reconocer lo que ha hecho en nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, pero también el gran plan perfecto que tiene para nosotros. Te quiero alabar, Señor, porque estoy en Él y mi vida está escondida en Cristo y nada puede derribarla, nada puede destruirla, nada puede dañarla. Nada puede cambiar tu voluntad, Señor. Al haber creído en ti, nos has unido a la familia de Dios, porque tú eres el que nos ha salvado. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Enséñame cómo, Señor. Enséñame a ir en la dirección correcta de mi vida. Enséñame a interesarme y a buscar las cosas de arriba, donde tú estás sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Quiero alabarte, Señor, y queremos orar por el mundo, Señor, en tinieblas. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que ignora lo que has hecho, que no sabe entender el Evangelio y solo nos tiene a nosotros para que podamos explicárselos? Así que te alabamos hoy. Y te pedimos, Señor, que te reveles a los pecadores, Señor, que necesitan de ti. Porque tú has dicho, nadie que hace abominación y mentira entrará a tu presencia. Así que oramos por las naciones, oramos por el mundo perdido, oramos por las naciones que no tienen la oportunidad de oír el Evangelio, que se les llegue el Evangelio, Señor, y que nosotros estemos comprometidos con esa causa de llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.